¿cómo están mis amigos y mis amigas del canal de Webmaster? Sean bienvenidos a esta entrega del canal donde vamos a estar haciendo un video muy interesante para las personas que posiblemente necesitan impulsar sus páginas de Facebook o su fanpage. Pues aquí les traigo un video que les va a servir muchísimo y quizá los vaya a sacar de los apuros o de la necesidad de impulsar su red social, su página de su negocio, su página de artista. Bueno, lo que necesite lo va a poder solucionar, y esto gracias a una investigación y unas pruebas que he realizado con diferentes plataformas para adquirir seguidores, y pues de las que he probado puedo, digamos que hablar de esta plataforma que se llama Yotulin. Ha sido de las mejores plataformas que, digamos, que me ha brindado una muy buena experiencia al momento de comprar seguidores. Vamos a hacer una prueba en tiempo real para que ustedes miren efectivamente lo rápido y lo eficaz que es esta plataforma. Así que los invito para que se queden en el canal y para que se suscriban, porque no solamente vamos a estar sacando videos de este tipo, sino que continuamente vamos a sacar cositas que están por ahí en la web. Posiblemente las personas del común no tienen la facilidad de acceder a ellas, pero vamos a estar escarbando la web para que ustedes puedan tener conocimiento de algunas plataformas, de algunas páginas, de algunos consejos que les pueden servir en su vida cotidiana. Así que vamos a ir primero a la plataforma de Shop Yotulin o Yotulin. Abajo en la descripción del video les dejaré el enlace para que ustedes ingresen más fácilmente. Esta plataforma básicamente lo que nos permite es adquirir todo tipo de seguidores, tanto para Facebook, para Instagram, para YouTube, LinkedIn, TikTok, Twitter, Twitch, Kawaii, OnlyFans. Bueno, en fin, casi todas las redes sociales van a estar aquí en esta plataforma. Podemos comprar seguidores, podemos comprar likes, podemos comprar me gustas, comentarios personalizados. Incluso vi por acá una opción que permiten adquirir seguidores o personas para en vivos, cuando tenemos nuestro en vivo, y para que no se vea pues pelado, como se dice, 2, 3, 5 personitas en nuestro en vivo, pues aquí podemos adquirir personas que nos acompañen en nuestro en vivo para que se vea una audiencia mucho más nutrida y le den un mejor aspecto a nuestra transmisión en vivo. Eso lo pueden hacer aquí, pero el día de hoy vamos a hacer es la prueba de cómo podemos aumentar nuestros seguidores en nuestra fanpage, en nuestra página de Facebook. Así que vamos a ir aquí a este servicio que dice comprar seguidores para páginas de Facebook, o también lo podemos escribir aquí. Escribimos Facebook, esperamos un momento y el sistema arrastra o trae todos los servicios relacionados a Facebook. Dice comprar seguidores para Facebook. Miren ustedes, hay uno que es comprar likes para los posts. O sea, si tenemos una foto o un video que queremos que nos le den like, que no se vea eso tan pelado, tan horrible, pues podemos comprar esta opción y se le van a cargar me gustas a nuestro post. Comprar reacciones como caritas tristes, sorprendidas, corazoncitos, eso también lo podemos comprar. Comprar visitas para transmisiones en vivo. Este es el servicio que les había comentado, que también se puede adquirir directamente acá en la plataforma. En fin, este lo he ensayado este y he ensayado este también lo he ensayado. Comprar likes para páginas, este también lo he ensayado y me han funcionado a las mil maravillas, cosa que no me sucedió en algunas otras plataformas que también estuve haciendo el ensayo. Así que bueno, hoy les traigo es cómo comprar seguidores para páginas de Facebook. Vamos a ingresar a ese enlace, le damos clic, nos lleva directamente acá a ese servicio. Y otra de las cosas buenas que tiene esta plataforma es que aquí donde ustedes ven esta banderita, pues vamos a poder cambiar a nuestra moneda local, ¿sí? Eso nos va a quedar súper bien porque vamos a poder conocer el valor, no solamente en dólares, sino en nuestra moneda local. Yo, por ejemplo, soy de Colombia, voy a darle la banderita aquí de Colombia, de pesos colombianos, y espero un momento a que el sistema me haga el cambio. Y voilà, acá ya me muestra el valor en pesos colombianos. Si yo estoy en México, pues le doy otra vez clic y escojo la bandera de México y me va a cambiar. Si estoy en Argentina, en Brasil, bueno, en fin, en el país que esté, esto me va a permitir conocer los precios en la moneda local, en mi moneda local, y saber cuánto me van a costar. También otra cosa que destaco es la parte del soporte técnico. Es un soporte muy rápido. Yo he escrito por WhatsApp, me atienden casi que de unas, siempre y cuando no esté en las horas de la madrugada, pero de resto es muy rápido el servicio de soporte al cliente, tanto por chat como por WhatsApp.
me pueden atender, y eso es algo que también es muy destacable. En las demás plataformas uno tiene que crear un ticket, esperar 24 48 horas para que le respondan y solamente tiene opción a una preguntita cada 48 horas, entonces es muy engorroso. Mientras que acá tenemos una asesoría permanente y en tiempo real con asesores en línea. Aquí en la opción de comprar seguidores, pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Fácil, entramos aquí, nos pregunta el tipo de seguidores. Hay dos tipos de seguidores, tanto reales como bot. La diferencia está en que el tipo bot, según lo que me explicaron, no se recomienda para páginas que estén comenzando, sino que se recomiendan para personas que ya tienen muchos seguidores y quieren aumentar, digamos que cierto volumen, les pueden meter seguidores tipo bot. De resto, lo normal es que se haga con seguidores reales que nos van a ayudar a impulsar nuestra plataforma o nuestra página de Facebook o nuestro fanpage. En cantidad, pues vamos a seleccionar qué cantidad de seguidores queremos adquirir. Aquí vemos 200, 300, 500, hasta 20,000 seguidores. Y los 20,000 tienen un valor de 1.063.000 pesos. Los 200, que es el que vamos a hacer la prueba, es de un valor de 27,000 pesos. Voy a colocarle aquí el enlace, dice link de mi página de Facebook o link de página de Facebook. Para eso tenemos que ir a nuestra fanpage, obviamente, y copiar el enlace. Así que vamos a ir a nuestra fanpage. Aquí este es mi perfil. Para poder copiar la URL de la página, vamos a darle clic aquí en menú y buscamos acá donde dice páginas. Aquí en páginas me aparecen las páginas que yo administro. Yo creé una especialmente para hacer el video, esta que está recién creada. Si yo le doy clic acá en estos tres punticos, me da la opción de eliminar la página. Hay unas que también le doy clic y me da la opción de copiar enlace, ¿sí? Hay otras que no, así que ensayen ustedes con la página de ustedes. De pronto le da la opción aquí de copiar el enlace, pero como esta la acabé de crear no me da esa opción. Sin embargo, si yo ingreso a ella, aquí dice 0 me gusta, 0 seguidores, y aquí me dice buscar ayuda, reporte, invitar. En fin, no encuentro la opción de copiar el enlace, pero acá en la parte de arriba también puedo copiar ese enlace, y ese enlace me sirve para yo pegarlo acá y me va a quedar muy fácil. En caso dado que yo tenga una página, aquí también en ocasiones sale la opción de copiar enlace. Por ejemplo, vamos a ir a otra página, vamos a ir a esta, aquí le doy clic en los tres botoncitos, me da a eliminar, vamos a ir a esta, dice copiar enlace. Esta sí me da la opción de copiar enlace, y también podría, en caso dado, pegar ese enlace allá. De hecho, vamos a hacerlo con esta página. Este es el enlace que tengo que pegar. También puedo ingresar a ella. Aquí está, los tres punticos, no me aparece. También puedo copiar el enlace de acá arriba, copiarlo y pegarlo, porque también me va a servir. Listo, una vez ya tenga mi enlace, ya sé cómo conseguirlo, la cantidad de seguidores, el tipo de seguidor real, y tengamos en cuenta que acá en seguidores me aparece 0 y 0. Vamos a ver, en ocasiones tenemos suerte y es bastante rápido la indexación, más o menos en 10-15 minutos ya comienzan a subirle a uno los seguidores. Voy aquí donde dice añadir al carrito, espero un momento porque se tarda algo, después de yo hacer clic se tarda algo en procesar el pedido. Esperamos, no hay necesidad de volverle a hacer otro clic, y me lleva automáticamente a esta página que dice pagando compra. Aquí me muestra el pedido, me muestra el valor, el subtotal, el feed, bueno, en fin, escojo un medio de pago. Si yo voy a pagar PayPal, necesariamente voy a tener que pagar en dólares porque PayPal solo acepta dólares, pero si pago a través de local, pues voy a poder seleccionar pesos o mi moneda local, o selecciono ePaico, y en ePaico también puedo realizar el proceso de pago. ¿Qué datos me pide la plataforma? El nombre, el apellido, el país, el teléfono, que es supremamente importante porque de soporte en ocasiones se contactan con nosotros para informarnos acerca de algún tipo de cambio, alguna novedad. Entonces sí va a ser importante que este número sea el que nosotros utilicemos en WhatsApp, y la dirección de correo electrónico que utilicemos. En este caso voy a colocar la mía. Listo, ok. La identificación es opcional, no se va a pedir en todos los casos, así que no hay necesidad de colocarla. Y yo voy a seleccionar el método de pago de local. Vamos a decirle que yo voy a pagar a través de local. Le doy clic aquí donde dice he leído y estoy aceptando los términos y condiciones, y le doy realizar pedido.
Recuerden, son 200 seguidores, 27.000, y le doy realizar pedido. Espero un momento. Esto me redirige a una página especializada de pagos. Listo, acá ya llegó el monto total, 30.360 pesos colombianos, de los cuales yo voy a poder pagar a través de tarjeta de crédito, efectivo, utilizando las opciones que me da. Aquí en ocasiones me sale esto, no sé, creo que es un problema que tiene esta plataforma de pago, o las transacciones bancarias. Entonces yo selecciono, en mi caso, tarjeta de crédito. Aquí me pide los datos de mi tarjeta, ¿sí? Ya me sale el nombre, el documento y demás. O si yo quiero pagar en efectivo, entonces selecciono Efecti, que es un medio de pago local colombiano. O también yo selecciono transferencias bancarias. Esto va a cambiar por cada país le van a salir unas opciones diferentes, pero el sistema a mí me identificó que soy de Colombia, entonces me muestra las opciones únicamente de Colombia. Si ustedes son de Perú, si son de México, de Argentina, del país donde estén ingresando, pues le va a mostrar unas opciones totalmente diferentes. Yo voy a hacer el pago a través de efectivo, darle la opción de efectivo, o no, voy a hacerle el pago a través de PSE, ¿sí? PSE, que es una acción bancaria que hay aquí en Colombia. O si tengo un banco local, pues sencillamente voy a mi banco de vivienda o al que sea y termino de realizar el pago. Este proceso lo voy a hacer internamente. Listo, ya he realizado mi pago. Así que al correo electrónico también me va a llegar unos correos. Normalmente llega aquí a la pestaña de correo de promociones, YouTube, aquí aparece nuevo pedido. Estos son otros que he realizado como prueba. Aquí me aparece este de YouTube. Hola Juan Carlos, tu orden es, el proceso es la factura número 7918, y aquí abajo me muestra información la cual pertenece a mi pedido y también el link de la página que yo he pedido indexar. Voy a mirar cuántos, si de pronto ya está procesando. Bueno, también me llega otro correo. Espero unos minutos también y me va a llegar una nota. Ellos siempre le envían a uno una nota cuando el pedido comienza a ser indexado o comienzan ellos a trabajar en él. Le envían una nota que por lo regular siempre dice esto: la siguiente nota ha sido añadida a su pedido. Estimado usuario, su orden se ha recibido correctamente y se comenzará a procesar. Estimamos que en un máximo de 72 horas se deba realizar el cargue total de suscriptores. Entonces, esta es la nota que le envían a uno cuando ya la compra nuestra comienza a ser indexada. Ahí vamos a saber que estamos próximos a comenzar a subir los seguidores, así que vamos a ir acá. Vamos a esperar a que comiencen a subir los seguidores. Por lo regular puede tardar alrededor de unos 20 minutos, una media hora, en ocasiones menos, en ocasiones más, pero siempre las pruebas que he hecho han sido muy rápidas. Así que me voy a limitar a darle aquí actualizar para ver cuántos minutos tarda en cargarme los seguidores. Es bastante rápido el servicio. La verdad, eso me ha gustado bastante. En ocasiones las pruebas que hice duraban 3, 4, 5 días y no me cargaban, y finalmente nunca cargaban, mientras que esta plataforma sí es muy rápida. El servicio es muy bueno, el soporte que nos entrega también es bastante rápido, muy personalizado. Entonces tengo muy buenas referencias de esta plataforma, la cual pues pueden ustedes utilizarla para impulsar sus canales. Si tienen canales de YouTube, si tienen cuentas de Facebook, pues la pueden utilizar para comenzar a impulsar. Mire, por ejemplo, aquí ya me aparecen 97, mientras estamos hablando ya me aparecen 97 seguidores. Vamos a esperar otro momento para ver si me alcanzan a cargar los 200, que fue la compra. Voy a darle a actualizar nuevamente en tiempo real. Vamos a ver si nos aparecen otros. Como pueden darse ustedes cuenta, pues los cargues son muy rápidos, son bastante rápidos de los seguidores. 191 por lo regular. Mire, ya casi completamos los 200. Entonces creo que si le doy otra vez a actualizar, ya se generarían todos los 200 que fue la orden que yo compré. Miremos aquí mientras tanto. Aquí está esta orden. Aquí está en promociones. Esta fue la orden. Cantidad 200 seguidores. Y acá ya van 191 de los 200.
Voy a darle otra vez a actualizar. Miren lo rápido que cargan los seguidores en tiempo real, para que ustedes se den cuenta que efectivamente no hemos tardado absolutamente nada. Lo que estamos haciendo el video lo estamos haciendo en vivo prácticamente, y ya están los seguidores. Es algo muy rápido. Para nosotros conseguir 96 seguidores, pues hombre, vamos a tardar demasiado tiempo si lo hacemos de manera natural. Y lo otro es que si lo hacemos con una página de 00, pues vamos a tardar incluso muchísimo más, porque es difícil conseguir este tipo de seguidores. Así que bueno, aquí les dejo esta herramienta, se llama youtulink.net. También van a poder descargar aquí una ad. En ocasiones sale una ad aquí para descargar. Yo no la descargo porque ya la tengo instalada, entonces quizá por eso no me sale la opción de descargar, pero ustedes pueden descargarse una opción que les aparece aquí para descargar la página, y con eso van a tener un acceso mucho más fácil en sus posteriores compras en esta plataforma. Así que no alarguemos más este video, nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse al canal de Webmaster y recuerden darle a la campanita de like si les gustó, si les pareció interesante este tutorial, y también si les interesa el contenido de tecnología y de todo lo que involucran en el tema de los negocios, pues pueden darle seguir al canal y estar atento a los próximos videos que vamos a estar subiendo a este canal de Webmaster. Hasta la próxima, chao chao.